Hola, muy bienvenidas y bienvenidos nuevamente al programa Que Pase Ese Olvido. Hoy día tenemos a un invitado muy especial, que es Cristian Galaz. Este programa, ya lo voy a presentar, este programa lo hacemos en conjunto entre el Museo de la Memoria y la Universidad de Santiago a través de este canal, Santiago TV. Y como les adelantaba, tenemos un gran invitado, Cristian Galaz. Y primero que nada, saludarte, Cristian. Muy bienvenido. Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos. Cristian, mira, me tocó ir 2 veces al estadio Víctor Jara. Y porque se estaba desarrollando un festival que fue de mucho éxito, duró varios días. Entonces te quería preguntar qué es lo que era este festival, y ahí te voy a dar también mi impresión de lo que a mí me sucedió cuando estuve ahí con ustedes. Este es el primer festival Arte y Memoria Víctor Jara, que se realiza íntegramente en el estadio Víctor Jara. Bueno, en realidad teníamos algunas actividades que no se hacían ahí, particularmente una que era una obra de teatro que se hacía en el Museo de la Memoria, claro. Y también la actividad 1000 guitarras para Víctor Jara que se hizo en Recoleta. Son actividades asociadas al Festival Arte y Memoria que se realizó, terminamos el domingo 30. Fue una semana completa de actividades, entre los cuales se hicieron 12 conciertos con distintos artistas, se hicieron alrededor de 15 charlas, más se presentaron un ciclo de cine documental con 8 películas, se hicieron conversatorios de diferentes temas, todo girando en torno a la memoria, todo girando en torno a esta combinación que en general nunca está muy disociada, que es arte y memoria. Arte y memoria, sí. Bueno, a mí, te comentaba, realmente me pareció muy bueno el programa. Yo estuve en 2 momentos distintos. Bueno, también alcancé a estar un poco en la parte del museo que tú señalas, y después me fui al estadio Víctor Jara. Y primero, 2 días antes, un concierto de Manuel García, que fue realmente extraordinario, quedé muy bien impactado. Ya lo habíamos tenido antes en el museo, pero creo que esta presentación fue muy bien hecha. Pero después, y de eso te quería conversar, se hizo un acto casi como una relojería, porque pasaron muchos artistas y había que darle el tiempo exacto a cada uno, y estaba todo coordinado, bien cronometrado, y con artistas de primer nivel. Ayúdame a recordar quiénes estuvieron ahí. Bueno, estuvo Ismael Odó, que pertenece al Quilapayún, estuvo Elizabeth Morris, Pascual y la Vaca, Magdalena Matei, y también estuvo Nano Stern y Manuel García, además de Roberto Márquez, que es de los Iyapu, sí. y Luis Lebert, de Santiago Nueva Extremo. Bueno, terminó... ¿Y quién hizo la animación? La animación la hizo la Mariana Loyola, actriz. Sí, lo hizo muy bien también, ¿eh? Muy bien, sí. Hermoso, muy emotivo también, sí. Todo. Y claro, estuvimos trabajando en ese acto, homenaje, mucho tiempo. La dirección artística la hizo Pato Pimienta. Ah, sí. Entonces, o sea, todo se conjugó para obtener un resultado como el que tuviste y que te impactó, porque en realidad lo que buscábamos era hacer un gran homenaje a Joan Jara. Bueno, ella estaba en el... Mira, ahí están dando una imagen de lo que sucedió ese día. Sí. Ella estaba ahí en primera fila, y fue también muy emocionante porque por primera vez se entrega el premio Joan Jara. Exactamente, se instituyó. La idea era generar un ambiente tal que pudiéramos decirle a Joan todo lo que la queremos nosotros como fundación, pero también todo lo que la quiere la gente. Sí. Donde va Joan es siempre una personalidad muy potente que atrae a las personas y que todos quieren contactarse con ella, abrazarla, sí. Y tener una foto con ella. Sí, claro. Porque ella representa cosas muy importantes, yo creo, para nuestro país. Representa la consecuencia, sí. El no bajar los brazos nunca por una lucha tan importante como es la verdad y justicia, que en su caso no es solo por Víctor, siempre lo ha dicho ella y así ha sido muy consecuente en eso, sino también por todos los que sufrieron los horrores de una dictadura tan dura como la que vivimos.
Entonces, y por eso mismo adoptó el apellido de Víctor, claro. Hay una pequeña historia muy bonita que a mí me la contó ella particularmente, que fue cuando ella iba saliendo al exilio. Ella abre su pasaporte inglés, británico, digamos. Y en los ingleses tienen por norma que el apellido del marido se convierte en el apellido de la mujer, digamos, la esposa. Por lo tanto, ella abre eso y ve que su pasaporte dice Joan Jara. Ahí estamos mostrando también en la pantalla a la Joan. Ese fue un momento muy especial que vivimos ahí. Bueno, como te contaba... Abre el pasaporte y... Abre el pasaporte y ve, dice Joan Jara. Y entonces ella en ese momento, todavía no salía de Chile, decide que ese va a ser su nombre de ahora en adelante. Y eso ha significado una historia ligada a Víctor Jara y ligada al pueblo chileno, de una manera muy, muy entrañable. Y yo creo que el pueblo chileno también se lo reconoce así. Sí, ella estuvo tempranamente ligada a la danza, esa es su... Claro, ella es bailarina, digamos, su profesión es de bailarina, desde lo clásico, digamos, se fue hacia lo popular, entendiendo que su mayor anhelo siempre fue enseñar a los niños y niñas. Ese era su Y pasó gran algo, objetivo. Cristian, también muy emocionante, que fue cuando, por primera vez, entiendo, en un acto de esta naturaleza, vuelve a escucharse el sonido de la guitarra de Víctor Jara. Claro, eso fue un momento muy especial, lo pensamos hace mucho tiempo y le pedimos a Roberto Márquez de Lillapo que tocara la guitarra de Víctor. Una guitarra que había estado guardada todos estos años, digamos, y que no había sonado nuevamente, menos en un escenario así tan grande o potente como fue. Entonces, escuchar la guitarra de Víctor en el estadio Víctor Jara, en el lugar donde él fue torturado y asesinado, yo creo que para muchos fue de una emotividad muy, muy potente y creo que todos los que estábamos ahí sentimos esa presencia, si se puede decir, de Víctor en estas manos de Roberto tocando su guitarra. Eso fue muy impactante para todos. Sí, es verdad. Estamos aquí a pocos metros del memorial de Víctor Jara acá en la universidad. Sí, claro. En la Universidad de Santiago ahora, en su momento Universidad Técnica. Y por tanto esta universidad también está muy vinculada a la memoria de Víctor Jara. Sí, por supuesto. Bueno, aquí se hizo, los militares tomaron detenido a Víctor junto con muchos profesores y estudiantes y llevado directamente al estadio Chile en ese tiempo. Y claro, aquí uno entra a esta universidad y ve a Víctor por todas partes. Hay murales, hay lugares que tienen su nombre. Y está este monumento muy bonito, además, que es como una guitarra. Sí, exactamente. Precioso, con hermano, muy, muy bonito. Entonces, claro que está ligado a Víctor. Y ahora, además, hay una campaña muy, muy interesante, muy importante, para cambiarle el nombre a la Avenida Ecuador y llamarla Avenida en este Víctor tramo Jara, que está cerca de la universidad. Exactamente. Sí, hemos estado nosotros apoyando como museo esa campaña. Y bueno, eso es parte de lo que se le debe a Víctor Jara. Y ahora, ¿tú lo conociste a él? No lo conocí. Yo, en la época de la Unidad Popular, centrando en ese periodo, yo tenía justo para hacerlo entre los 12 y los 15 años. Sí, exacto. Pero lo vi en actos. Cantando, claro, sí. Ya. Lo vi en actos, cantando, eso sí, pues uno en ese tiempo, a pesar de ser tan chico, participaba en todas las cosas. No, tú tempranamente te identificaste con esta causa y te hiciste presente en ese tipo de manifestaciones. Yo te puedo contar así en lo personal que algo que no se sabe mucho porque sucedió algo parecido pero que es distinto. Me tocó a mí invitar a Víctor Jara cuando era dirigente estudiantil, recién de enseñanza media, o sea, yo estaba estudiando en el Colegio San Ignacio a un festival que era la Semana del Compromiso, que lo hacíamos acá en la Gratitud Nacional, en Alameda. Y era un cabro de colegio y lo fui a ver
y a decirle, mire, sería súper bueno que nos acompañaran en este festival, etc. Y me impresionó hasta el día de hoy su amabilidad, diciendo, sí, por supuesto, ahí voy a estar. Y estuvo, llegó, e interpretó, ahí en Gratitud Nacional, esta canción de Puerto Montt, ¿ya? Que ya le había traído problemas en, no sé si antes o después, ahí tengo yo la duda, ya le había traído problemas en el San George, sí, claro. Pero él tenía que interpretar esa canción porque era un compromiso que tenía, porque esta canción de Puerto Montt, claramente, para quienes no saben, es una canción referida a una represión policial que se hace en el tiempo en que Pérez Sukovich era ministro del Interior del gobierno de Frei. De Frei padre, digamos. Entonces, y Víctor saca esta canción, que es una canción de denuncia de lo que era la represión policial contra el movimiento de pobladores. Pero te cuento esto porque sí, tuve la oportunidad de conocerlo así, con una amabilidad a toda prueba, digamos. Y además que Víctor iba a todo, sí. A todo. Yo creo que él sentía la urgencia del tiempo, de esos años, de esos momentos que se vivían. Bueno, un poco como que todos vivimos una época así también, ¿no? Acelerada, así como que... Pero Víctor iba a todas las cosas. Sí. ¿Sabes que la última vez que él cantó en un acto público fue en un colegio en San Bernardo? Ya. Y lo invitaron así los alumnos también el día, de haber sido eso el día 10 de septiembre. Y fue, y cantó, y ahora están recuperando esa memoria, un colectivo de vecinos de ahí, y hicieron por primera vez este año un acto ese día, conmemorando esa que fue la última actividad de canto que hizo Víctor. Él iba a todo, y estaba y cruzaba lo que fuera que había que cruzar, lo cruzaba para llegar. Y en ese sentido no solo cruzar como distancias, también cruzar ciertas barreras, a veces como psicológicas o ideológicas, si se quiere. Víctor rompió con eso, rompió con todo lo que había que romper para juntar a la gente. Lo dice un poco, hace muy poco lo dijo Joan, Víctor buscaba juntar a los artistas, buscaba unirlos en pro de una causa y tratar de convencerlos de que el camino solitario de la propia carrera artística no tenía sentido si no se hacía todo eso colectivamente, porque lo que se buscaba era un bien mucho mayor. ¿Y tú cuando te encuentras con este encuentro con Víctor Jara, que te lleva a ti, por ejemplo, a asumir la dirección de la fundación? ¿Cuándo ocurre eso contigo? Bueno, de muy chico también. O sea, Víctor era un artista muy famoso para... A mí yo crecí con esa idea, digamos. Era un artista muy famoso, de mucha notoriedad pública y de canciones increíbles. O sea, es impresionante como uno no se cansa de escuchar las canciones de Víctor hasta el día de hoy. Entonces, yo crecí con ese repertorio. Bueno, claro que crecí con otros repertorios también, pero estaban adyacentes a ese, o estaban al lado. Pero Víctor era prominente y su carácter, además, su manera de presentarse era muy especial. Siempre muy sonriente y con una capacidad de llegar con sus palabras directamente a las personas, al corazón de las personas. Cuando uno lo escucha hablar, se da cuenta un poco como esa capacidad que tenía Víctor de la claridad de sus ideas y la emoción con que hablaba. Fortaleza y sencillez al mismo tiempo. Muy sencillo todo siempre, muy sencillo. Eso era una cuestión que para él yo creo que ha sido una cosa de vida así trascendente. Siendo que además ya había sido muy notoria su presencia en el arte a través del teatro. Él fue una verdadera revolución en el teatro. Él revolucionó las formas de las puestas en escena. Esas cosas todavía la gente no lo sabe mucho, pero él revolucionó la forma de poner en escena lo que eran las obras de teatro. Entonces la gente quedó deslumbrada con él, la gente de teatro, sobre todo. El público también tuvo obras que fueron de mucho éxito de público también, pero sobre todo la gente de teatro lo reconoce a él como que él hizo dio un salto.
en esa línea. ¿Y cuáles son los objetivos de la Fundación? Yo creo que hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer como fundación. Obviamente la primera obligación, la primera misión que tenemos es mantener viva la memoria de Víctor y su legado, que no es solo su obra artística, también los valores que esta obra transmite. Son muy importantes darlos a conocer y transmitírselos a las nuevas generaciones. Nosotros queremos hacer un trabajo y lo estamos haciendo con estudiantes, con escuelas. Vamos a las escuelas, hacemos charlas y nos vinculamos con esas escuelas de tal manera de poder hacer actividades en conjunto. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y también vincularnos territorialmente a muchas actividades, muchos mundos que están asociados a la memoria de Víctor. Tenemos en Los Espejos un memorial súper importante, que es el lugar donde fue encontrado su cuerpo, junto con el de Letria Quiroga. Hay un monumento ahí que ha sufrido muchísimo porque siempre se le ha tratado como un basural. Y bueno, nosotros estamos comprometidos también a apoyar ese trabajo. Entonces, nuestro campo de acción es muy amplio, pero sin duda que lo más importante es mantener viva esa memoria. Tenemos un archivo histórico que ya contiene más de 10.000 piezas, en donde hay varias colecciones de distinto tipo. Están las colecciones de fotografía de Víctor, que contiene además sus propias fotografías, las fotografías que él tomaba, porque a él le gustaba mucho tomar fotografías. Y bueno, esta versatilidad de Víctor nos obliga también a nosotros a asumir muchas pegas distintas. Y este archivo, por lo tanto, tiene mucho material. El otro día, no sé mucho, Luis Paró, que fue uno de los que fotografió mucho a Víctor, un gran fotógrafo, de una mirada muy especial además, un gran retratista también, es el Luis Paró. Dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Me dijo, si Víctor estuviera vivo, él sería un cineasta. Y a mí me llamó la atención. Como yo soy cineasta, le pregunté, ¿por qué estás diciendo eso? Entonces me dijo, es que Víctor era multidimensional. Le gustaba todo. Todo le inquietaba, todas las formas de expresión artística y culturales las quería realizar. Y yo siento que hoy día él habría derivado fácilmente a hacer películas, a meterse en ese rollo. Y se lo compré, le creí, digamos, a Lucho, que lo conoció mucho, que compartió mucho con él en la época del teatro, además. Y veía a este ser humano inquieto por todo y acelerado, viviendo aceleradamente su historia. Ese es un poco el Víctor que nosotros tenemos que ser capaces de transmitir a las nuevas generaciones, además, en ese carácter, ¿no? O sea, ¿quién era? No solo lo que hizo, sus canciones, su obra en el ámbito del teatro, sino quién era. Sus valores, lo que él defendía, lo que él buscaba. Esa idea de no construir una carrera en solitario. Él agrupó siempre a gente. O sea, buscó asociar a los Quila, a los Quilapayún, y les dio una estructura, se asoció a ellos, pero también paralelamente estaba con los Inti Illimani, estaba con este, estaba con el otro, y siempre buscaba llevarlos a todos a una comunidad, a una fraternidad. Son palabras que hemos olvidado, pero comunidad, fraternidad, son grandes palabras que son mucho más que palabras, son cosas que tenemos que ser capaces de vivir como comunidad, como sociedad. El antiguo Estadio de Chile, hoy día Estadio Víctor Jara, ¿es un sitio de memoria? A ver, sí. El Estadio Víctor Jara hoy día es un sitio de memoria, entendiendo que la definición de sitio de memoria no implica una materialidad específica, sino que implica el cómo las personas perciben ese lugar. Te digo, no hay un solo día que no llegue alguien a tocar las puertas del estadio y preguntar por su historia. Extranjeros, chilenos, gente que vive en regiones. Todos los días hay personas que van, tocan esas puertas y tratan de conseguir un pedacito de esa historia para llevárselo en su corazón para su casa. Lo que nosotros tratamos de hacer es que sea un sitio de memoria digno de la historia que tiene que contar.
Y en esa pelea, en esa lucha estamos. Es un trabajo largo. Lo llevamos haciendo muchos años, pero siempre con alto y bajo, con dificultades, con más obstáculos que apoyos. Entonces, pero también el festival del cual hablábamos, el Festival Arte y Memoria, que tiene su primera versión este año y esperamos, ya estamos empezando a preparar la que viene, tiene como objetivo rescatar el estadio, rescatarlo para que vuelva a ser usado como un espacio para las artes, para la cultura, pero también para la memoria, convertirlo de verdad en un sitio de memoria que tenga visitas guiadas, que tenga un museo, que tenga todo lo necesario para que la gente pueda identificar por qué ese estadio se llama Víctor Jara y la historia que allí ocurrió. Sí. De hecho, en este festival también tuvimos visitas guiadas, muy interesantes, porque siempre vamos acompañados con algún testimonio de algún sobreviviente de aquellos días. Eso es un privilegio que todavía podemos tener. Y nosotros lo que queremos es construir la dignidad de ese sitio de memoria. Eso se logra en la medida en que haya una voluntad política de las autoridades, pero también un trabajo de la civilidad. Los sitios de memoria no han sido rescatados por el Estado, siempre han sido rescatados por la gente, la ciudadanía. La ciudadanía, sí. Vecinos, organizaciones, sobrevivientes, pero también vecinos en general. Sí. Civilidad que se pone de acuerdo para rescatar una memoria que allí se concentra en espacios. Hay miles a lo largo de Chile. Sí, claro, por supuesto. Menos, tú lo sabes. Sí, claro. Ahora, ¿qué podemos hacer para apoyar esa causa? De que el estadio sea declarado oficialmente un sitio de memoria y que pase a depender de su administración de la fundación. Bueno, nosotros estamos en una campaña de trabajo en esa línea. El estadio no pertenece a la fundación, hay que decirlo muchas veces, porque mucha gente cree que el estadio nos pertenece como fundación, que es nuestro, porque se llama Víctor Jara. Y la gente dice, bueno, eso debe ser de la fundación. No es así, es del Estado, es del Instituto Nacional del Deporte, que pertenece al Ministerio de Deporte. Nosotros tenemos un convenio de uso con el IND que data de hace muchos años, pero ahora lo estamos implementando. Pasamos 10 años sin poder ocupar el espacio Estadio Víctor Jara, porque si bien el estadio tiene capacidad para albergar a miles de personas, 6.000 y tantas butacas, a nosotros hoy día se nos permite solo ingresar a 1.000 personas por evento, lo cual disminuye mucho la capacidad también de hacer cosas. Ya no es, en algún momento el estadio también sirvió para albergar conciertos de gente que venía del extranjero, y se hicieron grandes conciertos allí. Pero eso terminó con estas restricciones, prohibiciones, más o menos hace unos 10 años atrás. También hubo actos políticos en que se hicieron mucho, claro. Por supuesto. Sí. O sea, era un lugar, un recinto. Hay que decir además que se acaban de hacer estudios muy profundos sobre las condiciones en que se encuentra el estadio. Se hicieron estudios de ingeniería, con alta tecnología, y se llegó a la conclusión de que el estadio está en perfectas condiciones. O sea, es un estadio que ha sobrevivido muy bien a todo el tiempo que ha pasado. La infraestructura está en muy buenas condiciones. O sea, lo que falta ahora es invertir para que el estadio tenga mejores condiciones para que la gente pueda estar en el lugar. Se necesita arreglar los baños, se necesitan cosas, pero tampoco podemos hacer grandes cosas, grandes cambios, puesto que se trata de un monumento histórico. El estadio es un monumento histórico. El pasaje Arturo Godoy también está declarado monumento histórico por el Consejo de Monumentos. Entonces, nosotros estamos trabajando con las autoridades, con las comunidades, con todas las asociaciones con las que nos relacionamos para lograr efectivamente instalar allí un sitio de memoria con un circuito de memoria, que podamos hacer visitas guiadas, que podamos instalar un museo. Todo esto son, obviamente, recursos. Se necesitan recursos. La Fundación no tiene recursos. La Fundación lo que busca es mantener un archivo, y ya es muy difícil eso, pero para hacer esto otro, que son palabras mayores, necesitamos apoyos, y apoyos que tienen que ver con apoyos morales, políticos y también económicos. Y eso tiene que ver con que un Estado debe hacerse cargo de estos espacios, y tiene un rol que jugar, pero un rol que en el sentido es secundario. Es la civilidad la que tiene que poner los contenidos, y el Estado tiene que apoyar materialmente para que esos contenidos puedan ser transmitidos a la población y a las nuevas generaciones. Mire, este programa lo llevamos haciendo ya
un buen número de capítulos, el capítulo número 20. Y me fijo ahora que estás ahí delante mío, que detrás de ti hay un póster de Víctor Jara, digamos. Y entonces hay una... Sí, hay, tráenos perfecto, claro. Tu reino de justicia e igualdad. Sí. Y por lo tanto quiero decirte que también Víctor Jara ha estado muy presente en este programa. Era que no, porque finalmente es de la casa, ¿ya? Sí. Y por lo tanto su memoria hay que cuidarla. Así es. Y esto de la defensa de la memoria y sobre todo este vínculo que tú haces entre arte y memoria, a mí me hace mucho sentido porque nos tocó también un momento bien decisivo en el Museo de la Memoria, no hace mucho, donde lo que se puso ahí en movimiento, que fue espectacular, porque llegaron más de 20.000 personas, para defender el museo, pero para defender también lo que es la memoria en términos generales, ¿ya? Y sobre todo lo que ahí sucedió, que fue, yo diría, muy significativo, es que se puso en movimiento nuevamente una fórmula que fue tan efectiva durante el tiempo de la lucha contra la dictadura, que es esta convergencia entre cultura y derechos humanos, entre cultura y sociedad civil, entre cultura y movimientos sociales, o como tú dices, entre arte y memoria. Y a mí me hace sentido más todavía después de haber estado acompañándolo a ustedes en el estadio, porque yo veo que eso sigue siendo muy potente y que tiene mucho sentido. Tiene mucha fuerza los artistas cuando se unen, el mundo de la cultura cuando se une, es capaz de votar a un ministro recién nombrado. Sí, claro. El ministro Rojas no renunció, el ministro Rojas tuvo que salir de su cargo. Y había unos memes muy divertidos que decían, bueno, ¿qué hiciste el fin de semana? Fui ministro de Cultura. Claro. Entonces era como, nosotros estábamos en una conferencia de prensa ese día cuando renuncia. Sí, claro, en la Comisión Chilena de Derechos Humanos. En la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y de pronto alguien dice, grita, renunció. Y nosotros estábamos ahí para votarlo, para sacarlo del cargo, que es lo único que correspondía, que fue una iniciativa de Raúl Zurita, un poeta. Fue un gran poeta que moviliza en Chile masas para lograr efectivamente hacer esto. Bueno, y él juntó a los artistas. Fue muy impresionante. Estamos en el intermedio, vamos ahora a un descanso, volvemos en unos instantes y seguimos con esta interesantísima conversación con Cristian Galaz. Nuevamente aquí en ¿Qué pasa se olvido? En esta segunda parte de la conversación con Cristian Galaz. Y ahora quería preguntarle a Cristian de otra esfera de su trabajo profesional. Aquella esfera donde, según nos acaba de confesar, a lo mejor si Víctor Jara estuviera con nosotros, estaría en esa esfera profesional. Me refiero a... Bueno, sigue con nosotros Víctor Jara. Me refiero a que no lo hubiesen detenido y ejecutado como lo hicieron. Pero esa esfera de la que estamos hablando es el cine. Y entonces, Cristian, preguntaste cómo ha sido esta pasión por el cine y cuáles son tus hitos más significativos. Yo me atrevo a decir que hay como dos temas distintos. Uno es el más histórico y político quizá, pero también has incursionado en la parte musical, probablemente tal. O sea, claro. Con videoclips y todo eso. Entonces, ¿cómo va ese diálogo, digo? Bueno, es un diálogo que se fue dando. Yo creo que yo partí, te diría que mi incursión en el mundo audiovisual en realidad tiene que ver con el programa Teleanálisis. Sí, muy importante. Que es para mí mi escuela, en realidad. Teleanálisis, para los que no saben, seguramente muy pocos lo saben, fue un programa clandestino que se hizo, que se circulaba en copias VHS o Betamax, porque la gente no conoce. Esa sí que no la conoce, la gente de las citas eran más chiquititas. Claro. Entonces, en este VHS nosotros metíamos un programa que hacíamos mensualmente, sacábamos una edición y eran básicamente documentales sobre lo que
sobre lo que no ocurría, no se veía en televisión. Exacto, sí. O sea, esa era la definición más básica, es decir, Sí. lo que no se aparecía en televisión, que bueno, en realidad en la televisión en ese tiempo, en dictadura, no se veía la realidad de lo que estaba ocurriendo en el país. Entonces nosotros íbamos a las ollas comunes, en las poblaciones, íbamos a los centros de estudiantes, en las universidades, íbamos a las manifestaciones, a las protestas. Estábamos vinculados a ese mundo que efectivamente no aparecía en televisión y que nosotros queríamos retratar. Esa fue mi escuela, la verdad. Ahí aprendí todos los oficios del cine. ¿Sabes que este análisis es un material educativo muy consultado, es muy consultado, claro, en el museo? O sea, sí, pues, sí, y no solamente está en la exposición, sino que la gente pide los capítulos y para verlos, etcétera. Qué genial. Sí, y eso tiene mucho valor. Hizo una asociación con Augusto Góngora en este momento. Sí. ¿Por qué fue importante Augusto para Teleanálisis? Bueno, él que es un fundador de Teleanálisis y él le dio un poco el espíritu, ¿no?, inicial que después se plasmó en los programas de Teleanálisis. Nosotros empezamos un grupo, ya en ese tiempo éramos jóvenes, teníamos en la inquietud de hacer cosas y fue el alero de su manera de ver lo que había que hacer, con mucha además libertad que pudimos hacer muchas cosas. Él acuñó esta idea del país invisible, ¿no? Entiendo que también hay un documental que él hizo sobre eso, las imágenes de un país invisible. Y es muy bonito porque en el fondo finalmente ¿de qué estamos hablando? De algo de la gente, de las personas. Y lo que nosotros retratábamos era eso, la gente, las personas. Y entrevistábamos mucho a las personas. Mucho, sí, íbamos claro. a las poblaciones y entrevistábamos a la pobladora que estaba haciendo una olla común, al poblador que estaba organizando algo, y dirigentes sociales. Entonces, está retratado en los teleanálisis ese mundo, y yo creo que eso es muy valioso porque es un país que prácticamente hoy día no existe. O sea, el protagonismo lo tienen otros. Me acuerdo, retratamos momentos muy importantes. Para la visita del Papa fue claro, un momento para nosotros para salir a las calles a retratar lo que estaba pasando. No con el Papa, sino que con la gente, claro. Que fue muy impactante. También lo que estamos conmemorando en breve, lo que fue el 5 de octubre. Claro. El plebiscito. Nosotros nos preparamos así como si fuéramos un gran canal para cubrir todo lo que pudimos. Teníamos hasta 3 cámaras ese día en la calle funcionando y hicimos un gran documental sobre eso, y esa experiencia sigue pasándose en televisión hasta el día de hoy. Bueno, ahí aprendí yo realmente todo lo que tenía o todo lo que pude sobre cine, y después empezamos a trabajar. Empecé a trabajar en el lado, claro, de la música, porque me tocó conocer a Los Prisioneros. Sí, eso te iba a preguntar, que tuviste una relación muy virtuosa con Los Prisioneros. Y ahí claro, hay un vínculo entre Víctor Jara y Los Prisioneros, ¿tú crees? O sea, yo creo que hay una herencia de Víctor que se ve reflejada, no diría solo en Los Prisioneros, pero sí particularmente en ellos, en Jorge, en la manera en cómo sentían y vivían la música. Y yo creo que esa herencia se traspasó ahí, al menos en parte yo la sentía, y la viví en ellos también así. O sea, yo me asocié a esa experiencia siendo mayor que ellos. Yo ya era mayor que ellos, tenía, no sé, 5 o 7 años más, y en ese momento era mucha edad de diferencia. Pero me asocié a esa experiencia plenamente, porque me impactó, me hizo de alguna manera revivir en muchos sentidos. Era un momento complejo, un momento vital complejo, y para mí muchas banderas se habían caído y aquí aparecieron temáticas. En pantalla los claro. Bueno, es un video que hice fue el primero que hice, se llama Sexo, un tema muy famoso. Y entonces se dio una seguidilla después de muchos videos en donde pudimos hacer un trabajo que era muy espontáneo, te diría yo. No había una planificación detrás, había como, bueno, ¿qué podemos hacer? Ya se me ocurría, oye, hagamos tal cosa, ya, y ellos enganchaban y jugamos algo.
Y eso después dio pie a que pudiera hacer videos con muchos grupos, entre ellos Iyapu, La Ley, no, se me pierden, pero muchos más. Y entonces fue una época de asociarme a la música. De hecho hice un documental que se llama Los Prisioneros, en donde también hay imágenes muy interesantes, porque ellos van a la escuela donde estudiaron y se transforman un poco en esos estudiantes por un momento y cuentan el cómo y por qué hicieron esta banda. Bueno, pero después también a mí tenía la intención, la necesidad de expresar o de poder hacer otras cosas, tener la experiencia de hacer sobre todo ficción, porque había trabajado mucho en documentales. Antes de preguntarte eso, ¿tu relación actual cómo es con Jorge González, con el grupo? Bueno, no lo veo, porque no hace mucho tiempo que no lo veo, pero sí veo mucho a Claudio, a Miguel también, lo he visto, claro. Y mantenemos una relación muy buena, digamos, ¿no? A Jorge no lo veo desde que, digamos, está más enfermo, que le han pasado muchas cosas en ese sentido, pero bueno. Entonces vamos a la ficción. Sí, en la ficción lo que yo quería era tener una experiencia, y de hecho lo primero que hice fue un cortometraje, que no lo conoce nadie, pero que se llama Hay un hombre en la luna, se llama. Y que sí, y es un buen trabajo. Realmente me preguntaba fuera de cámara qué de los trabajos audiovisuales me importaban a mí hoy día, y yo creo que ese es uno de los trabajos más que me importa. ¿Por qué? Porque también aprendí muchísimo y aprendí lo que es hacer ficción, y trabajé con un gran maestro que es Héctor Ríos. Héctor Ríos es un director de fotografía, bueno, ya fallecido, lamentablemente, no está con nosotros, pero él dejó una larga estela de trabajo y yo te diría además de inspiración para las nuevas generaciones. Tú le preguntas a cualquier director de fotografía sobre Héctor Ríos y todos salen al tiro a dar su propia visión del trabajo de Héctor Ríos. Él hizo la cámara, hizo la fotografía del Chacal de Nahuel Toro. O sea, es grandes películas, digamos. Claro. Y yo tuve la suerte de trabajar mi primer corto con él. Entonces para mí fue toda una experiencia, y el resultado, bueno, lo pueden ver, yo creo que está en YouTube por ahí. Busquen Hay un hombre en la luna. Es una historia. Hay un paralelo entonces con como que dice, la primera película del hombre, de la luna con el cohete acá hay muchas referencias, muchas referencias. Y ese es de Méliès. De Méliès. Sí. Bueno, y después ya surgió la idea de poder seguir haciendo cine, y hacer cine en Chile es difícil, entonces uno como que va agarrando la oportunidad que tiene y que se le da, y empezamos a hacer más cosas. Ahí vino El Chacotero Sentimental, que en realidad en principio era... Eso te preguntar, que ese es como un lado B tuyo, siguiendo como la línea de las cosas que has hecho, pero ¿por qué hiciste eso? Bueno, porque también era un corto. Yo pensé hacer un corto con una historia del programa de radio. Sí. Pero no me decidí nunca cuál historia tomar, y al final me fui quedando con 3 historias. Con 3 historias distintas. De distinto carácter, distintas formas. Y bueno, tenían 2 de las historias tenían como el formato de la comedia. Sí. ¿Ya? La comedia es uno de los formatos más duros que hay, porque es difícil hacer reír a la gente, pero también, por otro lado, es un formato en el que, un género en el que tú puedes decir muchas cosas. Sí. Y a mí me pareció que era interesante eso. Y hay una tercera historia que en realidad es una tragedia griega, que tiene todas las condiciones de una tragedia, y que retrata una parte del país que todavía es oscura, y es el abuso infantil, que se da mucho en la familia. Es una de las historias, ahí estamos viendo un pedacito de esa historia. Sí. Es una historia que pasó como medio piola dentro de esta gran película que fue como muy conocida, que la vio mucha gente, que era El Chacotero Sentimental. Y que todas las miradas iban a estas 2 historias como divertidas, qué sé yo, chistosas, y la gente. Pero esta otra historia, que es la segunda historia, yo creo que es una muy, muy valiosa historia, contada además, creo que muy bien por la dirección de fotografía
que se hizo en ese momento Antonio Farías. Y está creo que muy bien lograda. Y así, después vinieron otros desafíos, hacer películas de mayor producción para la televisión. Entonces, hiciste algo de Manuel Rodríguez, ¿no? Claro, hicimos para el bicentenario, Canal 13 ideó hacer una cosa sobre los héroes, la serie se llamaba Héroes. Sí. Y nos pidieron a nosotros que escogiéramos algún héroe. Y digo nosotros porque yo trabajo mucho con Andrea Ugalde, que además somos pareja, digamos, pero con ella hemos hecho muchas cosas, por eso a veces hablo en plural, no porque yo sea varias personas distintas, eso de Andrea y yo, digamos, que hemos hecho eso. Entonces, ahí escogimos a dos que para nosotros eran muy importantes, han sido muy importantes en la historia de Chile. Manuel Rodríguez y Carrera. José Miguel Carrera, sí, que se llamó el Príncipe de los Caminos. El Príncipe de los Caminos. Así como lo llamó Neruda. Neruda sí. Lo llamó el Príncipe de los Caminos. Sí. Por su constante viajar sí. y hacer una vida viajando en los caminos, sí. A veces caminos en el mar, pero también los recorrió todos. Y es un hombre que de alguna manera no se le ha entendido y no se le ha... no se le ha dado el lugar en la historia de Chile que creo que merece. Y Manuel Rodríguez, que le pusimos a ese Manuel Rodríguez, le pusimos hijo de la rebeldía. Porque sin duda se encarna esa rebeldía, pero también encarna un proyecto político que es el eterno proyecto político que es abrazado y querido por el pueblo, pero que no tiene representantes en la élite y por lo tanto no logra ser un proyecto viable políticamente. Y sin embargo Manuel Rodríguez lo intentó implementar. Existe todo un cuerpo de ideas que Manuel Rodríguez tuvo y al tratar de implementarlo fue asesinado. Es el primer asesinato político, intento de además hacerlo desaparecer. O sea, esto de hacer desaparecer gente porque tiene un proyecto político distinto, ideas políticas diferentes, no es nuevo, lo sabemos, la historia lo ha contado muchas veces, y el primero que parte con esta tradición es Bernardo Higgins asesinando a Manuel Rodríguez. Entonces nos pareció una historia tremendamente vigente, además, ¿no? Muy importante para Chile, y viendo lo que sucede con Manuel Rodríguez, que es algo parecido a lo que sucede con Víctor Jara, fíjate. ¿En qué los relaciono yo? Es que el pueblo los ama, el pueblo los lleva en el corazón, el pueblo los quiere, el pueblo los rescata. Y donde hay un espacio, donde alguien pueda decir, aquí estuvo Manuel Rodríguez, la gente va y lo rescata ese espacio. Son sitios de memoria, sí. Son sitios de otra memoria, más antigua que esta reciente, pero son tan valiosos como las nuevas memorias. Y Manuel Rodríguez tiene eso, es bien impactante porque nosotros como tuvimos que investigar sobre su vida, fuimos a distintos lugares. Obviamente fuimos a Tiltil, nos contactamos con su tataranieto, debe ser a esta altura, y nos contaban muchas cosas. Entonces ahí uno se da cuenta de que no es un fervor popular, es amor popular. El pueblo ama a Manuel Rodríguez y lo distingue por estas cosas tan importantes que tienen tan poco rating hoy día, ¿no? Que son la consecuencia, el no bajar los brazos, el seguir luchando, lo que hablábamos de Joan. Esa consecuencia hasta última instancia es la que rescata la memoria de Manuel Rodríguez y rescata la memoria de Víctor Jara también. A propósito de esto del Príncipe de los Caminos, te quería preguntar, ¿por qué fuiste a María Pinto y después a Melipeuco? Porque, bueno, fui llevado. ¿Cuándo fue eso? Fui llevado. Eso fue el año 80, que fue un año muy especial para mí porque, bueno, a raíz de una manifestación de protesta que hicimos entre estudiantes y sindicatos de trabajadores en Vicuña Maquena, fui detenido por carabineros en ese momento y
Y después de 5 días de estar preso, se decretó que debía ser lo que en ese momento un relegado. Ser la relegación administrativa del Estado sin juicio alguno. El ministro del Interior, Fernández, de aquella época, decide que yo y muchos otros compañeros debíamos ser relegados fuera de Santiago lo más lejos posible. A mí me tocó muy cerca, yo no sé por qué ocurrió eso, y fui a dar a Melipeuco. Pero con una suerte muy grande, ahí conocí... ¿Primero María Pinto o primero...? Primero María Pinto. Sí, fuiste primero. ¿Y qué pasó ahí en María Pinto? Bueno, ahí los compañeros de la universidad, del pedagógico, me iban a ver todos los fines de semana. Relativamente cerca. Claro, entonces se convirtió eso en una peregrinación de estudiantes con guitarra, con canto. Entonces le embarramos Y además que yo estaba viviendo justo en un lugar que era como un hogar de ancianos del Hogar de Cristo, que me permitieron estar ahí. Y al frente vivía el alcalde de la época. Entonces, veíamos que miraba por unos auriculares y no sabíamos quién era. Pero después ya me enteré de quién era. Era el alcalde y decidió al mes que yo tenía que irme de ahí. No me dejaban dormir ustedes. Claro. Pero ¿cómo se decide eso? O sea, ¿tienes que irte de acá? ¿Cómo? No. Eso, a mí me dejaron ahí. Fui llevado primero por carabineros a ese lugar, presentado al retén del lugar, y ahí tú tenías que firmar todos los días. Eso es, pero ¿cómo se decide el cambio de tu lugar? No sé quién lo decidió, y a mí me fue a buscar la policía de investigación. Te fue a buscar la policía de investigación. Sin decirme nada. Eran civiles, no se identificaron como de la policía tampoco, sino que fueron simplemente me detienen en el retén de ahí de carabineros cuando yo fui a firmar. Y me llevan simplemente, y yo no sabía para dónde iba. Claro. Pero el viaje fue largo, porque además, bueno, vinimos a Santiago, y de ahí de Santiago nos vinieron. A Santiago. Me llevaron en tren hasta Melipeuco, donde pasé otros 2 meses más. En total, Melipeuco ya queda más lejos ya. Está detrás del Yaima, del volcán Yaima, un lugar maravilloso, precioso, y me tocó... Fue tal la recepción que tuve ahí que subí 8 kilos de peso. Así por eso te digo... Porque ahí en la parte de como divertida, porque hay una parte trágica y una parte divertida, pero la parte divertida es como que las autoridades hacían un acto y saludaban al señor relegado como una autoridad del pueblo, digamos. Bueno, es que en un pueblo pequeño, como era en ese tiempo en Melipeuco, como era María Pinto también, el que llegara un estudiante universitario... relegado por la autoridad máxima del país, no se entendía muy bien de qué se trataba. Entonces, yo me relacioné con todas las personas. Cuando las personas ya sabían un poco más, igual se seguían relacionando conmigo porque también a lo largo de todo Chile había mucha oposición a la dictadura, y entonces todos querían ayudar al final. Y todos querían ayudar a este relegado que había llegado y que te digo, yo lo pasé súper bien. O sea, no tiene nada de trágico en realidad para mí. Fue una experiencia... ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas tú? Hice clases. Corté leña, ayudé en una escuela, en Melipeuco ayudé a la escuela de las monjas, que donde me lograron, primero me pude estar, digamos. Entonces las ayudaba de la manera que pudiera. Cortaba leña, reemplazaba a profesores que faltaban de la escuela, lo que fuera. No, lo único que no podía hacer era salir de un cierto perímetro del pueblo. ¿Y cuándo te liberaron de esa relegación? Eran 3 meses. Porque igual es una relegación, o sea, te estaban dejando sin libertad de movimiento. Claro, sí, yo no podía salir de ahí. Era una pequeña como cárcel, pero en realidad para mí no significaba nada trágico, como digo. Ahí ha sido una experiencia... ¿Cuándo fue? Muy importante. Eso fue por un 1 de mayo que me detuvieron. Entonces pasé mayo, junio, julio y parte de agosto. ¿De qué año 1 de mayo? El año 80. Año 80 ya. El año 80, 1980. Y ahí en María Pinto, antes de irme a Melipeuco, conocí a una gran persona que me fue a ver. Trabajaba en ese tiempo en la Vicaría de la Solidaridad. Y él dijo, tengo que ir a ver a los relegados, y partió por mí porque era de los más cerca que estaba. Si María Pinto queda muy cerca acá, muy cerca de Melipilla. No, así que Roberto... ¿Quién fue? ¿Roberto Carretón? No. No, ya.
Y estuvimos todo un día conversando. Yeah. Nos hicimos, de verdad, una persona tan maravillosa, tan risueña, una persona tan agradable, muy conversadora. Estuvo ahí todo el día conmigo. Y esa persona era José Manuel Parada. José Manuel Parada. José Manuel Parada, que tiempo después de eso es parte de este grupo de 3 profesionales, que es degollado, es tomado detenido y degollado. Esa es una de las cosas que a mí más me ha impactado, porque después yo volví a visitar a José Manuel a la vicaría y conversamos muchas veces, y realmente me costó asimilar lo que le había pasado, pero sentí que de alguna manera había cogido una parte de él y de su manera de vivir la vida, que era muy especial. Él se reía de todo, de sí mismo, se reía de todas las cosas, bueno para la talla, una persona muy alegre, viviendo un proceso, trabajando en un lugar donde las cosas que se vivían y se escuchaban no eran precisamente alegres. Entonces me sentí, bueno, muy honrado de haber tocado un poco su historia y su vida. Para mí fue alguien que me dejó algo muy fuerte, porque además tú estás solo en un lugar. Yo me fui a visitar mucha gente, pero esos días de semana estaba solo. Y él fue un día de semana y estuvo todo el día conmigo, y al principio yo pensaba, ¿quién es este sujeto? ¿Quién es? Porque podía hacer cualquier cosa, pero José Manuel fue una gran historia. Qué buena historia, y se la vamos a contar también a Camilo Parada. Sí, la conoce. Y Camilo y Javiera la conocen. Sí, yo después me hice muy amigo de Javiera, que era mayor. Camilo era un poquito más chico, pero me hice muy amigo de la familia. Hicimos un trabajo también con la Javiera, es un documental precioso que se llama Javiera de Chile. Así que los tengo siempre en mi corazón a ellos. Bueno, en ese acto que yo le comento que se hizo en el museo, Javiera tuvo un papel muy importante, porque ella convocó a los artistas y también estuvo en la conducción. Entonces, sí, es verdad que sean estas fidelidades de amistad, de compañerismo, que traspasan los años, y también yo creo que eso es algo que a ti te distingue, Cristian. Nada más que para ir cerrando, porque estamos como en el momento final, ha pasado muy rápido hasta esta hora. Yo quería preguntarte si tienes algún proyecto como creativo en mente actualmente. Tengo muchos proyectos creativos, pero están un poco detrás de este trabajo que está en primera fila, que es la Fundación Víctor Jara. Sí, claro. Que cada vez me toma más tiempo y más cabeza y más corazón, porque me ha ido cautivando todo lo que hay que hacer, que es mucho, y que uno trata siempre de hacer y está metido en eso, y a veces siente siempre que en realidad que hay mucho más por hacer, que empieza a haber como un sentido de urgencia, porque hay que dejar cosas muy potentes construidas para que las nuevas generaciones tengan por lo menos de esto de que agarrarse. Y en ese sentido yo estoy muy metido en eso. Sin embargo, igual tengo con mi compañera de trabajo, Andrea, tenemos varios proyectos hermosos que hacer, y que esperamos poder hacerlo. No hay mucho que contar, la verdad, pero sí tiene mucho que ver con la memoria. Sí, cuando haya alguna novedad, tú nos cuentas para invitarte nuevamente a este programa. Y ahí quizá también puedo invitar a Andrea, que puede ser un gran aporte. Gracias, Cristian, por haber estado acá. Gracias por habernos acompañado en ese momento crítico, como fue lo del 15 de agosto, y estuviste ahí activamente solidario. Y bueno, un abrazo y nos vemos en cualquier momento. Y nosotros, en Que Pasa Su Olvido, un día miércoles en la tarde nos encontramos nuevamente. Gracias a ti y a ustedes.